Poder Judicial del Estado y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se complacen en recibir a 3 distinguidos juristas con motivo de la presentación del libro Interpretación Conforme del doctor José Luis Caballero. Hablará en primer término la maestra Graciela Rodríguez Manso. Ella es abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, España, profesora titular de la Cátedra de Derechos Fundamentales de la Escuela Libre de Derecho. De 2004 a la fecha se dedica al litigio estratégico en materia de derechos humanos. En 2009 cofundó a Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC, organización que se dedica a la capacitación de estudiantes de Derecho, abogados y juzgadores y juzgadoras en la práctica y alcance del litigio estratégico de derechos humanos en el ámbito nacional, interamericano e internacional. Es también consultora independiente en derechos humanos y tiene varias publicaciones en la materia. Me parece que a partir de esta presentación nos permite, José Luis, conocer todos los aspectos que hay que conocer de la figura de la interpretación conforme, y hace un estudio durante o a partir de todo el libro que va desde los orígenes de la figura de la interpretación conforme a cómo fue adoptada a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los debates que se llevaron a cabo en torno a la figura, pero que también nos señala y nos propone un concepto de la interpretación conforme y el objeto que busca, el objeto que persigue esta figura de la interpretación conforme, que también ahonda en la contribución de la figura misma para el desarrollo y alcance, para definir el desarrollo y alcance del contenido de los derechos humanos, siempre en el entendido de que este alcance y desarrollo que se establece a nivel constitucional es un estándar mínimo de protección de los derechos humanos. José Luis enfatiza el papel que tiene la interpretación conforme como incorporadora o como figura incorporadora de la jurisprudencia en sí misma, no tanto a nivel interno como a nivel internacional. Señala también a lo largo del libro las ventajas de esta figura como una forma de incorporación del derecho internacional y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero yo creo que lo más importante y que hay que destacar del libro José Luis es que también hace una relación, destaca la relación existente entre la figura de la interpretación conforme, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad, la relación que tiene la interpretación conforme también con el hoy conocido o así denominado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el parámetro de control de regularidad constitucional, la relación que tiene también con el principio pro persona y sobre todo también con las obligaciones generales y los deberes generales que están también previstos en el artículo 1 constitucional a partir de la reforma constitucional. También destaca, por otra parte, a lo largo del libro, el papel que juegan las constituciones locales y las posibilidades que pueden presentar las constituciones locales para desarrollar también el contenido y alcance de los derechos humanos, pero sobre todo enfatiza el papel que guardan los tribunales constitucionales, que tienen que desempeñar los tribunales constitucionales, incluso proponiendo una guía para el desempeño de ese papel. Y finalmente termina señalando los retos que representa la figura a la luz de las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en específico la que se refiere a la contradicción de tesis 293/2011, que es uno de los temas que precisamente nos convoca a esta presentación,
y que, como todas ustedes saben, todas y todos ustedes saben, es una contradicción de tesis que tiene origen en dos tesis, una que consideraba que los tratados internacionales de derechos humanos ocupan un rango infraconstitucional, mientras que la otra consideraba que las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales tenían un rango constitucional. Por un lado, esa era la primera contradicción, y la otra contradicción en relación a cuál es el valor de la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una de las tesis decía, distinguía entre criterios jurisprudenciales de carácter obligatorio y criterios jurisprudenciales de carácter vinculante, mientras que a partir de esta contradicción de tesis acaba finalmente definiendo que se refieren a criterios vinculantes de la Constitución Interamericana de Derechos Humanos. Los retos de la figura de la interpretación conforme a la luz de la contradicción de tesis 293/2011, que ya resalta de alguna forma José Luis en su libro, me parece que se pueden resumir en 5 puntos fundamentales y que creo que constituyen en efecto los retos que nos pone sobre la mesa de debate la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la publicación ya del engrose de esta contradicción de tesis 293/2011, y que consiste en primer lugar, o señalaría en primer lugar, la necesidad de caminar hacia una nueva cultura del precedente, en lugar de continuar disasociando los criterios que finalmente se adoptan, los criterios jurisprudenciales que finalmente se adoptan, las tesis jurisprudenciales y tesis aisladas, de la propia resolución que les da origen y del propio contexto que da origen a esa, o el contexto a través del cual se adoptan esas resoluciones. Entonces creo que la contradicción de tesis 293/2011 es un claro ejemplo de esto. Es un claro ejemplo de esto porque finalmente, a través de esta contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación define o reconoce la existencia de un parámetro de control de regularidad constitucional. Por un lado, hace un énfasis en que en caso de encontrarnos frente a restricciones de carácter constitucional se tendrá que estar al texto constitucional, por otro lado, y enfatiza además el carácter vinculante de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero si nosotros entendemos las tesis o analizamos esas tesis simplemente desde el punto de vista de la tesis misma, dejando por un lado la resolución que le da origen a esas tesis y por otro lado el contexto, la discusión que se lleva a cabo en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a esta contradicción de tesis, nos perdemos de vista, por ejemplo, cuál fue el sentido de aquellos 5 ministros y ministras que al final deciden apoyar este proyecto, esta resolución, entendiendo que las restricciones sí, pero siempre y cuando estas restricciones se analicen caso por caso, ponderando de acuerdo a las circunstancias del caso, y no que se apliquen inmediatamente, automáticamente, en respeto al principio de supremacía constitucional, por un lado. Entonces ese es un tema, ese es un punto que señala José Luis y que ya adelantaba José Luis, y que la propia contradicción de tesis 293 nos permite entender cuál es la importancia del contexto y cuál es la importancia de analizar la resolución que da origen a estos criterios jurisprudenciales y que no pueden ser simplemente analizados de forma aislada y aplicados de forma aislada. En el tema de las restricciones, ya José Luis señala en el libro que estas son susceptibles de interpretación conforme y que debe entenderse que son susceptibles de interpretación conforme si la propia tesis jurisprudencial y el propio criterio jurisprudencial establece que en materia de restricciones deberá estarse al texto constitucional. Estar al texto constitucional no implica exclusivamente estar a la restricción constitucional que estamos analizando, sino que estar al texto constitucional se refiere además a
todo el artículo primero constitucional, que implica principio pro persona, que implica interpretación conforme, incluye además los derechos que van a ser restringidos precisamente por esa restricción que se está analizando. Entonces, esto es importante destacarlo porque de los votos concurrentes a esta resolución que es materia del debate de este día, sobre todo el voto concurrente del ministro Pardo Rebolledo señala y quiere subrayar que cuando estamos frente a una restricción constitucional, esta restricción constitucional no puede ser objeto de una interpretación conforme. Sin embargo, hay que atender, insisto, al texto constitucional, y el texto constitucional implica muchas más cosas que la propia restricción. Por eso creo que es importante este punto que resalta José Luis en el momento en que tenemos que analizar, o al momento de analizar las restricciones constitucionales. Es importante, y creo que también esto lo señala José Luis, exigirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación una teoría jurisprudencial sobre el tema de las restricciones. Me parece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los últimos debates, en las últimas resoluciones que ha dado pasos en contrario. No queda claro qué es lo que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación está entendiendo por restricción. Creo que hay que definirlo, y sobre todo definir el estudio que tiene que darse en el momento en que estemos frente a una restricción constitucional. Hay que exigir también a la Suprema Corte una teoría jurisprudencial de la aplicación cotidiana de la interpretación conforme, porque también ahí hay distintas aproximaciones de la Corte en distintas resoluciones en donde no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar la interpretación conforme, hasta dónde podemos hacer uso de esa interpretación conforme sin necesidad de inaplicar o eventualmente invalidar una norma jurídica en el momento en que se encuentre o que vaya en contra o no esté conforme justamente con las normas de derechos humanos que forman parte del parámetro de control de regularidad constitucional. A mi parecer, queda corto en la contradicción de tesis 293 es el alcance de la interpretación conforme respecto al parámetro a partir del cual se pueden interpretar y se deben interpretar las normas de derechos humanos. A mí me parece que si analizamos el párrafo segundo del artículo primero constitucional, cuando ese párrafo señala que las normas de derechos humanos tendrán que interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en la materia se refiere a los tratados internacionales de derechos humanos. Y no se refiere exclusivamente a los tratados internacionales de derechos humanos de los que México forma parte. Porque hay casos, y creo que un caso o un ejemplo importante podría ser la reciente resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia en materia de geolocalización, por ejemplo, que son temas que no podemos encontrar del todo desarrollados ni a nivel constitucional, ni a nivel jurisprudencial interno, ni a nivel interamericano. El interamericano nos da algunas pautas, pero que en realidad el tribunal que ha desarrollado el tema de la geolocalización, de las intervenciones telefónicas, etcétera, etcétera, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entonces me parece a mí que este párrafo segundo podría dar la pauta o servir como fundamento para utilizar estos criterios de un Tribunal Europeo de Derechos Humanos del cual México no forma parte, tampoco forma parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero que sin embargo nos puede ayudar para efectos interpretativos conocer el alcance y contenido de las normas de derechos humanos que sí forman parte del ordenamiento jurídico mexicano y que son justamente las contenidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte. El estudio que realiza José Luis es de obligada lectura para estar en condiciones de enfrentar estos retos y alcanzar a comprender los debates que se están dando dentro del seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la definición del contenido y alcance de los derechos. Así es que, José Luis, te agradezco, nos obsequies esta herramienta una vez más y pues muchas felicidades y es un gusto estar aquí en tu tierra, digo, gracias.